Mi esposo, un hombre de negocios muy adinerado, me dejó absolutamente todo a mí, excluyendo a nuestra hija. Tanto ella como su pareja estaban convencidos de que yo era simplemente una ama de casa ingenua, sin experiencia alguna, y por eso decidieron demandarme por una supuesta falsificación del testamento. Al ingresar a la sala del tribunal, se burlaron abiertamente, pero su risa se detuvo abruptamente cuando el juez me miró directamente y preguntó, con una sorpresa evidente, ¿de verdad eres tú? Ellos no tenían la menor idea de quién era yo realmente, y ese momento lo cambiaría todo. El quiebre que marcó mi vida llegó con una carta notificada. Isabela, mi hija, me la entregó con una sonrisa forzada y distante. Mi propia sangre me estaba llevando a juicio, acusándome de haber manipulado los documentos de la herencia, pero el impacto final llegó cuando el juez me identificó en la sala. Fue como si la sonrisa se hubiese borrado de sus rostros para siempre. Me gustaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale a me gusta y suscríbete al canal. Todo este conflicto se originó 6 meses antes, justo después de que Eduardo, mi esposo, falleciera tras una larga lucha contra el cáncer. Había compartido mi vida con él durante 29 años, siendo la madre de nuestra hija, la mujer que sacrificó una carrera profesional prometedora para dedicarse por completo a nuestra familia. En sus últimos momentos, con sus manos temblorosas aferradas a las mías, me susurró con convicción: Carmen, tú lo mereces todo. Todo lo que hemos construido juntos te pertenece. Jamás pude imaginar que esas palabras, cargadas de amor y gratitud, se convertirían en el inicio de una verdadera pesadilla legal. La lectura del testamento se llevó a cabo en la tranquilidad de la oficina del abogado Mendoza. Isabela asistió vestida de negro riguroso, acompañada por Roberto, su marido desde hace 4 años. Yo opté por un sencillo vestido azul marino, el mismo que había usado en incontables ocasiones para acompañar a Eduardo a sus citas médicas. Roberto me causaba una incomodidad inmediata con esa mirada suya tan calculadora, como si estuviera valorando cada mueble de la habitación. El abogado Mendoza empezó con voz solemne: Don Eduardo Vázquez deja la totalidad de sus bienes a su esposa, Carmen Delgado de Vázquez. Esto incluía 3 propiedades, todas las inversiones financieras, las cuentas bancarias y, por supuesto, la empresa Vázquez Construcciones. El silencio que siguió fue atronador. Isabela se puso pálida como si hubiese presenciado un fantasma, mientras Roberto se puso rígido en su asiento, con los nudillos blancos de la tensión. ¿Y qué hay de Isabela?, preguntó Roberto con un tono de voz que no disimulaba la irritación. Eduardo siempre mencionó que le dejaría algo importante a su hija. El abogado se acomodó las gafas y respondió con precisión. Don Eduardo fue claro al indicar que Isabela ya había recibido su educación universitaria, el costo de su boda y el apartamento donde reside actualmente. Él consideró que su esposa, Carmen, merecía la seguridad económica total después de haber dedicado su existencia entera a proteger a la familia. Isabela, visiblemente afectada, rompió el silencio con la voz quebrada. «Mamá, esto no puede ser cierto. Papá me había prometido algo más». Traté de calmarla con suavidad. «Isabela, mi amor, tu padre tomó la decisión que consideró más justa, pero sabes que yo siempre velaré por ti». Roberto se levantó de golpe, lleno de rabia. «Esto es ridículo. Carmen es solo una ama de casa que no tiene la menor idea de cómo administrar un imperio. Eduardo tuvo que haber estado confundido por los medicamentos». Sentí esas palabras como una bofetada. Eduardo había estado perfectamente lúcido hasta el último momento. Cada decisión que tomó fue pensada con sumo cuidado. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Isabela, sentí un escalofrío. Ella estaba asintiendo con la cabeza, dándole la razón a Roberto. «Roberto tiene razón, mamá», dijo Isabela, evitando mi mirada. «Quizás deberíamos buscar otro dictamen legal». En ese instante comprendí. Mi hija había elegido la codicia sobre el afecto, y estaba claro que Roberto había sido el verdadero instigador de esa elección.
Pero lo que ninguno de los dos podía saber es que yo, Carmen Delgado, guardaba secretos que habían estado ocultos y bien protegidos durante 27 años. Eran secretos que, de forma inminente, saldrían a la luz de una manera que jamás habrían anticipado. 3 meses después de esa reunión tan dolorosa, me encontraba en el despacho de la abogada Sofía Hernández leyendo la demanda que convertía a mi hija en mi adversaria legal. La acusación era sencilla, pero hiriente: falsificación del testamento y manipulación de un hombre enfermo. Todo orquestado por Roberto, quien había convencido a Isabela de que yo era una estafadora que se había aprovechado de su padre en sus últimos días. Doña Carmen, me dijo Sofía con tono profesional aunque amable, esta demanda tiene implicaciones muy serias. Alegan que usted manipuló a su esposo durante su convalecencia para que modificara el testamento únicamente en su favor. Analicé la demanda con una atención que sorprendió a Sofía. Los argumentos legales eran superficiales, fundamentados más en emociones que en pruebas concretas. ¿Qué tipo de evidencia tienen para respaldar estas acusaciones?, inquirí. Sofía se mostró un poco sorprendida por mi pregunta tan directa. Principalmente, testimonios que indican que usted no tenía conocimiento alguno sobre los negocios de su esposo, que él manejaba todo mientras usted se dedicaba a las tareas del hogar. Argumentan que resulta inverosímil que Eduardo le dejara todo a una persona sin experiencia empresarial. Dejé escapar una risa amarga, si ellos supieran la verdad. También presentan documentos financieros que muestran que usted nunca tuvo acceso directo a las cuentas principales durante el matrimonio, continuó Sofía. Su hija afirma que usted siempre consultaba con Eduardo antes de tomar cualquier decisión importante. Eso era parcialmente exacto. Había preferido mantener esa apariencia para proteger la imagen de Eduardo, quien siempre necesitó sentirse el líder visible de la familia. Pero mi aparente dependencia había sido una estrategia meticulosamente planeada. ¿Cuál es el siguiente paso que me sugiere?, pregunté. Necesitamos demostrar que usted estaba al tanto del patrimonio y que Eduardo tomó esa decisión de manera consciente. ¿Tiene algún documento que evidencie su participación en decisiones cruciales? Yo sabía perfectamente dónde se encontraban esos documentos, pero revelarlos implicaba exponer una etapa de mi vida que había mantenido en estricta reserva durante casi 3 décadas. Sofía, ¿qué ocurriría si yo tuviera un historial profesional que Isabela y Roberto ignoran por completo? La abogada frunció el ceño con intriga. ¿Qué clase de historial? Uno que haría que esta demanda pareciera ridícula ante cualquier juez competente. Sofía se inclinó hacia mí, visiblemente intrigada. Doña Carmen, necesito que sea absolutamente clara. Miré hacia las torres de cristal de la ciudad, recordando otra época en que aquellos rascacielos habían sido mi verdadero hogar. Antes de casarme con Eduardo, antes de convertirme en la esposa y madre que él deseaba, tuve una carrera muy destacada. ¿Y qué tipo de carrera fue esa? Fui abogada corporativa. Me gradué con honores magna cum laude de la Escuela de Leyes de Harvard en la promoción de 1995. El silencio que siguió fue total. Sofía me miró como si le acabara de revelar que era una princesa exiliada. ¿Por qué no ejerció después de casarse? Porque cuando Isabela nació en 1998, Eduardo me obligó a elegir entre mi profesión y ser la madre dedicada que él anhelaba para nuestra hija. En esa época, los hombres aún creían que una mujer no podía triunfar en ambos ámbitos simultáneamente. La ironía era exquisita. Isabel y Roberto me estaban demandando por considerarme una simple ama de casa, incapaz de entender los negocios, sin saber que yo había sido una de las abogadas corporativas más brillantes de mi generación. Doña Carmen, dijo Sofía con lentitud, esto cambia radicalmente la situación. Pero, ¿cómo ha logrado mantener sus conocimientos al día después de tantos años? Sonreí por primera vez en meses. ¿Quién le dijo que no los mantuve actualizados? No obstante, había algo más crucial que aún no le había revelado. Algo que no solo me aseguraría la victoria en el caso, sino que enviaría un mensaje contundente a quienes me habían subestimado. Y ese algo invaluable estaba celosamente guardado en una caja fuerte que no había abierto en 27 años. La confrontación con Isabela y Roberto ocurrió la noche siguiente, cuando llegaron a mi casa sin avisar. Durante 52 años, mi papel había sido el de pacificadora, la que evitaba el conflicto a toda costa, pero esa noche algo esencial había cambiado dentro de mí.
Quizás era la tranquilidad que se siente cuando uno no tiene nada que perder. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Isabela, entrando sin esperar invitación. Roberto la siguió, proyectando una sombra amenazante. «Claro que sí, hija. ¿Quieren un café?» «No, no es una visita social», replicó Roberto con desprecio. «Vinimos a ofrecerte un trato razonable». Me senté en mi sillón predilecto, el mismo en el que Eduardo solía leerme sus libros favoritos. «Los escucho», dije. Isabela se retorcía las manos, nerviosa. «Mamá, sabemos cuánto te quería papá, pero este testamento es una locura. No sabes nada de negocios, lo perderás todo en unos pocos meses». «¿Y cuál es su propuesta formal?», pregunté con fingida inocencia. Roberto se inclinó, sus ojos brillando con una ambición apenas oculta. «Retira tu defensa contra la demanda. Acepta un acuerdo. Te quedas con la casa y una pensión mensual aceptable. Nosotros nos encargamos de la empresa y las inversiones». «¿Y qué porcentaje de la herencia representaría ese acuerdo aceptable?», inquirí. Isabela y Roberto intercambiaron miradas incómodas. «Aproximadamente el 10%, musitó Isabela. Me reí, una risa auténtica que los descolocó por completo. ¿El 10% de un patrimonio que yo ayudé a construir durante 29 años? Pero tú no construiste absolutamente nada», explotó Roberto. «Tú solo te quedabas en casa, cocinabas, limpiabas. Eduardo hizo todo el trabajo real». «Roberto», dije, con un tono verde peligrosamente, «dime exactamente qué sabes sobre mi contribución al éxito de Eduardo. Sé que eras una ama de casa tradicional, sin estudios superiores, sin experiencia laboral formal, completamente dependiente de tu marido». Isabela asintió con fervor. «Mamá, no es un insulto, pero sencillamente no tienes las herramientas para manejar un imperio empresarial». Había llegado el momento crucial. Me levanté y me dirigí al estudio de Eduardo, donde guardaba documentos específicos en una caja fuerte que ellos desconocían. Regresé con una carpeta desgastada. «Isabela, ¿reconoces esta caligrafía?», pregunté, mostrándole una página llena de complejas anotaciones legales. Ella frunció el ceño. «Es tu letra, mamá, pero no entiendo qué es». «Son análisis legales detallados de cada contrato importante que Eduardo firmó en los últimos 29 años. Revisiones de adquisiciones, fusiones de empresas, demandas laborales, todo con mi letra, respaldado por mi conocimiento legal». Roberto le arrebató la carpeta a Isabela. «Esto no prueba nada. Cualquiera puede copiar un texto legal. ¿Incluso un texto legal en latín?», pregunté con una sonrisa sutil. «¿O referencias precisas a precedentes del Tribunal Supremo que yo misma establecí cuando ejercía?». El rostro de Roberto perdió el color por completo. Isabela miraba los documentos como si fueran artefactos de otro planeta. «Mamá», susurró, «¿cómo es que sabes todo esto?». «Porque antes de ser tu madre, Isabela, yo fui Carmen Delgado, abogada corporativa, especializada en Derecho Empresarial, graduada magna cum laude de Harvard, y nunca dejé de estudiar». El silencio fue absoluto. Roberto parecía haberse quedado sin respiración. «Imposible», murmuró al fin. Tú siempre fuiste solo». «¿Solo qué, Roberto? ¿Solo una mujer que optó por sacrificar la fama pública de su profesión por formar una familia? ¿Solo alguien que decidió apoyar las metas de su esposo desde la sombra mientras mantenía su educación legal secretamente actualizada?» Isabela rompió a llorar. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Porque tu padre necesitaba ser percibido como el único líder visible, y yo amaba a esta familia lo suficiente como para permitirle mantener esa imagen pública». Roberto se levantó de manera abrupta, con el rostro enrojecido por la humillación y la rabia. «Esto no cambia nada. Sigues siendo una anciana que lleva décadas fuera del mundo legal profesional». Sonreí con la primera sonrisa auténtica en muchos meses. «Oh, Roberto, no tienes ni la menor idea de lo equivocado que estás, porque lo que ambos ignoran es que yo no fui una abogada cualquiera, y durante estos 27 años me he estado preparando para este momento exacto». Esa noche, después de que Isabela y Roberto se marcharan sumidos en un silencio sepulcral, abrí la caja fuerte personal que Eduardo siempre había respetado como mi área privada. Mis manos temblaron al girar la combinación, la fecha en que tomé la decisión más difícil de mi vida.
Dentro estaban los recuerdos de Carmen Delgado, la abogada corporativa, mi título de Harvard, fotos de mis victorias en los tribunales, artículos de periódicos donde mencionaban mi nombre, certificados de cursos de actualización legal que había tomado en secreto y, lo más importante, una carta de recomendación firmada por el mismísimo juez federal Antonio Morales, el mismo que presidiría mi caso en 2 semanas. La coincidencia no era casualidad. Yo había investigado con cautela quién sería el juez antes de decidir representarme a mí misma. Antonio había sido mi mentor durante mis 3 años de práctica activa, el hombre que me aseguró que tenía el potencial para transformar el panorama legal del país. La última vez que lo vi fue cuando le anuncié mi retiro para dedicarme a ser madre. Él intentó disuadirme, argumentando que estaba desperdiciando un talento excepcional. «Algún día volverás al derecho, Carmen», me dijo. «Es imposible enterrar para siempre algo que forma parte de tu alma». Habían transcurrido 27 años desde aquella conversación, pero yo nunca había dejado de estar lista para ese retorno. Al día siguiente, me presenté en el bufete de Sofía Hernández con una propuesta que la dejó sin palabras. «Quiero representarme a mí misma», anunció. Sofía casi se atragantó con su café. «Doña Carmen, eso es demasiado arriesgado. Roberto contrató a Martínez y Asociados, uno de los bufetes más agresivos de la ciudad». «¿Conoce al juez Antonio Morales?», pregunté, sin prestar atención a su objeción. «Por supuesto, es una leyenda en el derecho federal». «¿Por qué?». «Porque él será quien presida mi caso, y tengo la sensación de que será un reencuentro muy interesante». Sofía me miró confundida. «No entiendo. Antonio Morales fue mi mentor hace 27 años. Él sabe exactamente de lo que soy capaz, y durante todos estos años he mantenido mi licencia activa tomando cursos en línea bajo mi nombre de soltera». La expresión de Sofía se transformó de confusión a asombro y finalmente a algo parecido a un respeto profundo. «Doña Carmen, me está diciendo que Carmen Delgado no fue una abogada cualquiera. Fui la primera mujer latina en establecer un precedente crucial en fusiones corporativas en el Tribunal Federal. Fui la protegida del juez Morales, quien predijo que yo revolucionaría el derecho empresarial, y nunca dejé de estudiar». Cada noche, después de que Eduardo e Isabela se dormían, estudiaba cursos en línea, actualizaciones legales, nuevos precedentes. Eduardo sabía de mi horario de estudio nocturno y lo respetaba. Sofía permaneció en silencio por varios minutos, procesando la información. Al final, habló. «Si se representa a sí misma y gana este caso, será algo legendario. Pero si pierde, si pierdo, habré perdido con dignidad, luchando con mis propias herramientas. ¿Y si gana?». Sonreí, sintiendo por primera vez en décadas la familiar descarga de adrenalina que precede a una gran batalla legal. Si gano, Roberto e Isabela aprenderán que subestimar a una mujer preparada es el error más costoso que pueden cometer. Esa tarde, comencé a diseñar mi estrategia. No solo iba a defender mi derecho a la herencia, iba a demostrar que Carmen Delgado nunca había dejado de ser la abogada brillante de la que Eduardo se había enamorado. Solo había elegido ejercer su talento desde la sombra. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en la preparación del caso como si fuera el punto culminante de mi carrera. Analicé cada fisura en la argumentación de Roberto y construí un caso que no solo aseguraría la victoria, sino que expondría públicamente la manipulación de la que mi hija había sido víctima. Pero la gran sorpresa no era que yo hubiera sido abogada. La verdadera revelación era cómo había aprovechado estos 27 años para convertirme en una versión aún más formidable de mí misma. El descubrimiento que lo cambiaría todo ocurrió mientras revisaba los archivos legales de Eduardo, buscando cualquier documento que fortaleciera mi posición. Entre contratos y facturas, encontré algo que confirmaba mis sospechas. Un sobre de papel manila con mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi esposo. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de su muerte. «Mi querida Carmen», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado
y que alguien está poniendo en duda mis decisiones sobre la herencia. Necesitas saber la verdad completa de por qué te dejé todo a ti. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Durante 29 años mantuvimos ante el mundo la fachada de que yo era el único responsable del éxito de nuestras empresas, pero los dos sabemos la verdad. Cada decisión crucial, cada estrategia de negocio, cada movimiento legal fue consultado contigo. Tus análisis nocturnos salvaron nuestro patrimonio al menos en 10 ocasiones. Tu brillantez legal, ejercida desde la sombra, construyó este imperio tanto como mi trabajo diurno. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía las siguientes líneas. Sé que Isabela y Roberto piensan que eres una simple ama de casa porque acordamos mantener esa representación. Pero nunca olvidé a la abogada brillante que se sacrificó públicamente por nuestra familia mientras continuaba siendo mi socia silenciosa en todo. La carta detallaba casos específicos donde mis consejos legales habían sido fundamentales, inversiones que yo había recomendado tras análisis exhaustivos y problemas legales que había resuelto con discreción. Eduardo había documentado con meticulosidad mi participación invisible en cada éxito financiero. Carmen, durante estos años nunca dejaste de estudiar, nunca dejaste de ser la abogada extraordinaria que conocí. Simplemente elegiste ejercer tu talento en privado para que yo pudiera destacar en público. Ese sacrificio merece ser recompensado. Pero la revelación más impactante estaba en el último párrafo. Carmen, hay algo más que debes saber. Hace 4 meses, Roberto vino a verme con una propuesta muy clara. Quería que yo cambiara el testamento para que Isabela heredara la mayor parte con él como administrador. Cuando me negué, me amenazó sutilmente con distanciarte de Isabela si no cooperaba. Ese día comprendí que mi yerno no solo era codicioso, sino un manipulador peligroso. El documento adjunto incluía notas manuscritas de Eduardo con las fechas de estas conversaciones e incluso menciones de grabaciones que había hecho en secreto al sentirse amenazado. Era la prueba irrefutable de que Roberto había estado tramando esta situación mucho antes de la muerte de Eduardo y que mi esposo había protegido nuestra herencia precisamente para evitar que cayera en manos de alguien tan sin escrúpulos. Al día siguiente, con esta evidencia irrefutable y la confianza de décadas de preparación en la sombra, me dirigí directamente al bufete de Martínez y Asociados. Era hora de que Roberto conociera a la verdadera Carmen Delgado. La recepcionista intentó detenerme. Señora, no puede entrar sin cita. Dígale al señor Martínez que la abogada Carmen Delgado está aquí para hablar sobre el caso Vázquez. 5 minutos después, estaba sentada frente a Roberto y su abogado, el imponente Rodrigo Martínez, famoso por sus tácticas agresivas y su falta de ética. Carmen, dijo Roberto, con una condescendencia forzada, no sabía que vendrías en persona. ¿Ya decidiste aceptar nuestro acuerdo? No precisamente, respondí con calma, dejando una copia de la carta de Eduardo sobre el escritorio. Vine a darte una última oportunidad para que retires la demanda antes de que esto se convierta en una catástrofe personal para ti. Martínez leyó la carta con rapidez, su expresión transformándose de arrogancia a una genuina preocupación. Esto no prueba nada concluyente, dijo al final. Son las palabras de un hombre enfermo, posiblemente influenciado por... ¿Por quién?, interrumpí. Por su esposa, que resulta ser abogada especializada en derecho corporativo con licencia profesional activa y 27 años de experiencia continua en análisis legal. Roberto palidez visiblemente. Tú no eres abogada. Saqué mi licencia profesional actualizada junto con los certificados de mis cursos de educación continua. Harvard Law School, 1995. Especialización en Derecho Corporativo y Fusiones. Licencia mantenida activa durante 27 años a través de formación continua y experiencia práctica como consultora legal no registrada de Vázquez Construcciones. El silencio en la oficina era ensordecedor. Martínez miraba mis documentos como si fueran una sentencia de muerte. Pero hay más, continué, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. Eduardo también documentó tus intentos de manipulación. Tengo evidencia escrita, Roberto, de cada conversación donde intentaste presionarlo.
Roberto se levantó tan deprisa que su silla cayó al suelo. «Eso es imposible. Eduardo nunca». «Eduardo era más astuto de lo que pensaste, y yo soy mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ustedes imaginó jamás». Martínez por fin pudo hablar. «Señora Vázquez, incluso si todo esto fuera cierto, seguimos teniendo argumentos válidos». Me reí con suavidad. «Señor Martínez, ¿sabe quién presidirá este caso? El juez Antonio Morales». «Exacto. Y lo que usted no sabe es que Antonio Morales fue mi mentor durante mis años de ejercicio activo. Él sabe con precisión lo que soy capaz de hacer en un tribunal». El rostro de Martínez se descompuso completamente. «Tienen hasta mañana para retirar la demanda», dije poniéndome de pie. «Después de eso, no solo voy a ganar, voy a exponer públicamente cada manipulación que Roberto ha ejercido sobre mi hija, y me aseguraré de que enfrente las consecuencias legales completas de sus actos». Mientras salía de la oficina, escuché a Roberto gritándole a Martínez, presa del pánico, pero ya era demasiado tarde. La verdadera Carmen Delgado había emergido de las sombras, con 27 años de preparación silenciosa lista para ser desatada. Roberto no retiró la demanda. Su arrogancia y codicia le habían cegado, haciéndole creer que aún podía vencer, incluso conociendo mi verdadera identidad. Fue, sin duda, el error más costoso de su vida. Durante la semana previa al juicio, Isabela vino a verme una última vez. La encontré en mi sala, con los ojos hinchados por el llanto y una expresión de vulnerabilidad que no veía desde que era una niña. «Mamá», empezó con la voz entrecortada, «Roberto insiste en que todo esto de que fuiste abogada es una mentira desesperada para confundir al tribunal». Me senté junto a ella tomando sus manos. «Isabela, en 27 años de ser tu madre, ¿alguna vez te he mentido sobre algo importante?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Entonces créeme cuando te digo que tu esposo te ha estado manipulando desde mucho antes de lo que imaginas». «¿Por qué nunca me hablaste de tu carrera?». «Porque cuando naciste en 1998, tu padre y yo acordamos que yo me retiraría de la práctica pública para ser la madre que deseábamos que tuvieras. Pero nunca dejé de ser abogada, Isabela. Simplemente ejercí mi profesión en secreto desde casa, ayudando a tu padre con cada decisión legal importante. ¿Te arrepientes de esa elección? Nunca. Tú has sido la mejor decisión de mi vida, pero eso no implica que renuncié a usar mi inteligencia y mi educación para proteger a esta familia». Isabela lloró en mis brazos por una hora. Cuando se calmó, me hizo la pregunta que yo temía. «¿Qué va a suceder con Roberto si pierdes?». «Isabela, yo no voy a perder. La verdadera pregunta es, ¿qué sucederá con Roberto cuando yo gane? Si ganas, entonces descubrirá por qué Antonio Morales solía decir que Carmen Delgado era la mente legal más brillante que había conocido en décadas». Isabela se fue esa noche sin prometer nada, pero pude notar en sus ojos que la duda sobre Roberto ya estaba echando raíces. 2 días después, recibí una llamada de Sofía Hernández que confirmaba mis sospechas. Roberto había escalado la apuesta, contratando a un investigador privado para intentar hallar algo comprometedor sobre mi pasado. El día del juicio amaneció con un cielo despejado, lo que me pareció una buena señal. Me vestí con un traje negro de corte profesional, moderno pero sobrio, que había comprado especialmente para la ocasión. Al mirarme al espejo, no vi a la ama de casa humillada de hace 6 meses, sino a la abogada que en el fondo nunca había dejado de ser. Al entrar a la sala del tribunal, vi a Roberto rodeado por sus 3 abogados, todos vestidos de negro como un grupo de cuervos, repasando estrategias. Isabela estaba sentada detrás de ellos, pero noté que mantenía una clara distancia, con la mirada esquiva. Yo estaba sola, una mujer de 52 años enfrentándose a un equipo de abogados especialistas en casos complejos. A los ojos de todos parecía una derrota anunciada. Pero entonces el juez entró. Antonio Morales había envejecido, su cabello era completamente gris ahora, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como una navaja. Cuando me vio sentada en la mesa de la defensa, se detuvo visiblemente. «Abogada Delgado», dijo con sorpresa genuina pero controlada.
Me levanté con la postura que había perfeccionado décadas atrás. «Su señoría», respondí. Un murmullo recorrió la sala. Roberto se veía confundido. Sus abogados intercambiaron miradas nerviosas e Isabela me observaba con una mezcla de asombro y comprensión creciente. Yo estaba sola, una mujer de 52 años enfrentándose a un equipo de abogados especialistas en casos complejos. A los ojos de todos parecía una derrota anunciada. Pero entonces el juez entró. Antonio Morales había envejecido. Su cabello era completamente gris ahora, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como una navaja. Cuando me vio sentada en la mesa de la defensa, se detuvo visiblemente. «Abogada Delgado», dijo con sorpresa genuina pero controlada. Me levanté con la postura que había perfeccionado décadas atrás. «Su señoría», respondí. Un murmullo recorrió la sala. Roberto se veía confundido. Sus abogados intercambiaron miradas nerviosas e Isabela me observaba con una mezcla de asombro y comprensión creciente. Yo estaba sola, una mujer de 52 años enfrentándose a un equipo de abogados especialistas en casos complejos. A los ojos de todos parecía una derrota anunciada. Pero entonces el juez entró. Antonio Morales había envejecido. Su cabello era completamente gris ahora, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como una navaja. Cuando me vio sentada en la mesa de la defensa, se detuvo visiblemente. «Abogada Delgado», dijo con sorpresa genuina pero controlada. Me levanté con la postura que había perfeccionado décadas atrás. «Su señoría», respondí. Un murmullo recorrió la sala. Roberto se veía confundido. Sus abogados intercambiaron miradas nerviosas e Isabela me observaba con una mezcla de asombro y comprensión creciente. Yo estaba sola, una mujer de 52 años enfrentándose a un equipo de abogados especialistas en casos complejos. A los ojos de todos parecía una derrota anunciada. Pero entonces el juez entró. Antonio Morales había envejecido. Su cabello era completamente gris ahora, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como una navaja. La declaración inicial de Martínez fue exactamente lo que había anticipado. Emotiva, teatral, pero sin base legal sólida. Habló de una viuda manipuladora que había engañado a un hombre moribundo para robar la herencia que legítimamente le correspondía a su hija. «Señores del jurado», declaró con voz dramática, «la señora Vázquez es una mujer sin estudios superiores relevantes, sin experiencia en el mundo de los negocios, que aprovechó la vulnerabilidad de su esposo enfermo para cambiar un testamento que había sido inalterable durante años. Cuando llegó mi turno, me levanté lentamente. Caminé hacia el jurado con la seguridad que había cultivado durante años de práctica secreta y hablé con la voz tranquila y controlada que había perfeccionado. Señores del jurado, mi nombre es Carmen Delgado de Vázquez. Me gradué con honores magna cum laude de la Escuela de Leyes de Harvard, promoción de 1995. Durante 3 años ejercí como abogada corporativa especializada en fusiones y adquisiciones, hasta que tomé la decisión personal de retirarme de la práctica pública para dedicarme a mi familia. La sala quedó en un silencio absoluto. Pude ver cómo Roberto apretaba los puños hasta blanquear sus nudillos. En los próximos días, escucharán pruebas contundentes. Descubrirán que, lejos de ser una simple ama de casa, fui la asesora legal silenciosa de mi esposo durante 29 años, que cada decisión empresarial importante fue consultada conmigo, que mantuve mi licencia legal activa y mis conocimientos actualizados durante todo este tiempo, y que mi esposo lo dejó todo en mis manos, no por manipulación, sino porque sabía con exactitud quién era yo y lo que aporté a nuestro éxito conjunto. Continué caminando frente al jurado con movimientos medidos. También descubrirán que esta demanda no tiene que ver con justicia o derechos legítimos. Se trata de la codicia de un hombre que intentó manipular a mi esposo moribundo y que, al fracasar, decidió usar a mi propia hija como un instrumento para conseguir su objetivo. Martínez se levantó de inmediato. «Objeción, su señoría. Alegato sin evidencia». «Se admite la objeción», dijo el juez Morales. «Limítese a los hechos que planea probar, consejera». Sonreí.
Por supuesto, su señoría, los hechos hablarán con absoluta claridad. Y durante los siguientes 3 días, los hechos construyeron un caso tan sólido que incluso los abogados de Roberto comenzaron a mostrarse derrotados. Presenté la carta de Eduardo donde documentaba mis contribuciones invisibles al negocio. Presenté las notas donde Roberto intentaba presionarlo. Presenté contratos de 29 años con anotaciones en mi puño y letra que habían evitado pérdidas de miles de dólares. Presenté certificados de cursos de actualización legal que había tomado de manera constante durante las últimas décadas. Pero el momento más impactante llegó cuando llamé a testificar a James Morrison, el contador de Eduardo durante 20 años. Señor Morrison, pregunté, durante sus 2 décadas como contador de la familia Vázquez, ¿quién revisaba personalmente todos los documentos legales complejos? La señora Carmen respondió sin dudar. Don Eduardo nunca firmaba nada legalmente importante sin que Carmen lo hubiera analizado primero. Siempre decía que prefería la opinión de Carmen a la de cualquier bufete externo. ¿Y sabía usted sobre los antecedentes legales de la señora Carmen? Por supuesto, don Eduardo estaba muy orgulloso de que su esposa fuera abogada de Harvard. Con frecuencia me comentaba lo inteligente que era Carmen y cómo sus análisis legales habían prevenido problemas muy costosos. Roberto sudaba visiblemente. Martínez parecía desear desaparecer, pero el golpe final llegó cuando el juez permitió presentar como evidencia mi expediente académico completo y mi historial de formación continua. Para que conste en acta, dijo el juez con tono neutro pero interesado, ¿podría confirmar sus calificaciones académicas y su estatus legal actual? Magna cum laude, Harvard Law School, 1995. Licencia de abogada activa mantenida con educación continua durante 27 años. Especialización en Derecho Corporativo con enfoque en fusiones y adquisiciones. Cuando terminé mi presentación de evidencia, Roberto ya no me miraba con arrogancia, sino con algo muy cercano al terror. Sabía que lo que venía a continuación sería su humillación total y absoluta. El contrainterrogatorio a Roberto fue la obra maestra que había estado planeando durante meses. Durante 29 años, observé cómo este hombre manipulaba situaciones, mentía con facilidad y utilizaba a Isabela como peón en sus juegos de poder. Finalmente, había llegado mi oportunidad de desenmascararlo públicamente usando cada técnica legal que había perfeccionado secreta. Señor Guerrero, comencé usando su apellido con formalidad fría. ¿Cuánto tiempo llevaba usted considerando impugnar el testamento de mi esposo? Martínez se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Alegato sin evidencia. Se admite la objeción, dijo el juez Morales. Limítese a los hechos que planea probar, consejera. Sonreí ligeramente. Era justo la reacción que esperaba. Reformulo la pregunta. Señor Guerrero, ¿es cierto que usted visitó a Eduardo 4 meses antes de su muerte para discutir el contenido de su testamento? Roberto dudó, sabiendo que yo tenía evidencia, pero sin estar seguro de cuán específica era. Sí, pero... ¿Y en esa visita le sugirió a Eduardo que modificara el testamento para beneficiar de manera más directa a Isabela? Yo estaba preocupado por el futuro económico de mi esposa. Responda sí o no, por favor. Sí. Y cuando Eduardo se negó a realizar esos cambios, ¿usted expresó su desaprobación? El rostro de Roberto se puso rojo. Yo expresé mi preocupación legítima. Señor Guerrero, le dijo usted a Eduardo, y cito de las notas que él tomó, sería terrible si Isabela se sintiera obligada a elegir entre su madre y su propia familia nuclear. Martínez saltó como si estuviera ardiendo. Objeción, esa información fue obtenida sin. El juez Morales me miró con interés. ¿Tiene usted base legal para la admisibilidad de esas notas, consejera? Su señoría, las notas fueron tomadas por Eduardo en su propia casa, durante una conversación donde se sintió amenazado. Son admisibles como un registro personal de eventos relevantes para el caso. Objeción denegada. Proceda. Roberto estaba acorralado. Eso fue mal interpretado por Eduardo. ¿Mal interpretado? ¿Le gustaría que leyera las notas completas que Eduardo tomó inmediatamente después de esa conversación? Señor Guerrero, continué, sin esperar respuesta.
Después de esa conversación, ¿visitó usted a Eduardo 2 veces más en las semanas siguientes? Posiblemente. ¿Y en esas visitas continuó presionándolo sobre el tema del testamento? Roberto no pudo responder directamente. Cualquier respuesta lo incriminaría. Señor Guerrero, ¿cuál es su nivel de educación formal? Otro momento de pánico. Tengo un diploma de secundaria. ¿Alguna educación universitaria? No. ¿Alguna experiencia en derecho corporativo? No. ¿En contabilidad avanzada? No. ¿En gestión de inversiones complejas? No. Entonces, según su lógica presentada en esta demanda, un hombre con educación secundaria está más capacitado para administrar un imperio empresarial multimillonario que una abogada graduada de Harvard con 27 años de experiencia continua. Roberto no pudo responder. El jurado lo observaba con una mezcla de repugnancia e incredulidad. Una pregunta final, señor Guerrero. En algún momento, durante sus 4 años de matrimonio con Isabela, ¿le preguntó a ella sobre los antecedentes educativos o profesionales de su madre? Isabela me dijo que usted era ama de casa, pero usted nunca investigó directamente, nunca sintió curiosidad por la mujer que había ayudado a construir el patrimonio que usted quería controlar. El silencio de Roberto fue más revelador que cualquier respuesta. Cuando terminé, Roberto parecía haber envejecido una década. Sus abogados evitaban el contacto visual entre ellos, y yo aún tenía un testigo más que llamar, mi propia hija, quien tendría que elegir entre la verdad que acababa de escuchar y la lealtad hacia un hombre que claramente la había estado manipulando durante años. Isabela subió al estrado con pasos que mostraban su conflicto interno. Durante 27 años había sido mi hija, mi orgullo, mi razón para sacrificar mi vida profesional. Ahora se sentaba allí como testigo en mi contra, y cada fibra de mi ser como madre se oponía a lo que estaba por hacer. Pero a veces el afecto verdadero exige lecciones dolorosas, incluso si duelen a ambas partes. Isabela, comencé, con voz suave pero firme. ¿Cuándo fue la primera vez que Roberto te sugirió que el testamento de tu padre podría ser cuestionable? Ella evitó mi mirada. Unos días después del funeral. ¿Y qué te dijo exactamente en esa conversación? Que papá había estado confundido por los medicamentos para el dolor, que no era lógico que te dejara todo a ti, porque no sabías nada de negocios. ¿Y tú aceptaste esa evaluación de inmediato? Isabela por fin me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía qué pensar. Nunca te había visto involucrada en los negocios de papá de manera visible. Isabela, ¿recuerdas las noches cuando eras pequeña y tu padre trabajaba hasta tarde en su estudio? Sí. ¿Recuerdas que yo le llevaba café y me quedaba con él durante horas, en especial cuando tenía casos legales muy complicados? Sí, pero pensé que solo le hacías compañía mientras trabajaba. ¿Y nunca te preguntaste por qué tu padre tenía una biblioteca legal tan extensa en casa? ¿Por qué tenía suscripciones a revistas de derecho corporativo? Isabela parpadeó, procesando claramente los recuerdos bajo una nueva perspectiva. Yo pensé que solo le gustaba estar informado. Isabela, durante todos estos años, ¿alguna vez tu padre tomó una decisión de negocios importantes sin consultarme primero? La pregunta la hizo detenerse. No lo sé. Ustedes siempre hablaban en privado sobre asuntos de adultos. Exacto, porque yo era su socia más importante. ¿Por qué crees que nunca contrató un bufet legal externo para casos complejos? No lo había pensado, porque me tenía a mí. Y yo mantuve mis conocimientos actualizados precisamente para poder asistirlo. Isabela empezó a llorar suavemente. ¿Por qué nunca me dijiste que seguía siendo abogada? Porque acordamos como familia que yo me dedicaría a ser tu madre de forma visible, mientras ayudaba a tu padre de forma privada. Queríamos que tuvieras una infancia estable, con una madre presente. Pero Roberto dice que si de verdad fueras abogada, habrías trabajado fuera de casa. Isabela, interrumpí con firmeza pero dulzura. ¿Desde cuándo Roberto decide cómo debe ser tu relación conmigo? La pregunta la impactó. No lo hace. Entonces,
¿Por qué estás aquí testificando contra tu propia madre, basándote únicamente en lo que él te convenció de creer, sin nunca preguntarme directamente sobre mi pasado? Isabela lloró con más intensidad, porque él me dijo que si no lo apoyaba en esto, significaría que yo no confiaba en él como esposo. Dijo que un matrimonio no puede sobrevivir si la esposa no apoya a su marido contra todos los demás, incluso contra su propia familia. El silencio en la sala era tenso. Roberto parecía querer desaparecer en su asiento. Varios miembros del jurado lo miraban con disgusto evidente. «Isabela», dije con voz quebrada pero clara, «tu padre me dejó todo, no porque estuviera confundido, sino porque sabía exactamente lo que yo había aportado a esta familia durante 29 años y porque sabía que yo usaría ese patrimonio para protegerte toda la vida, incluso de personas que quisieran aprovecharse de ti. Entonces, ¿por qué Roberto insiste en que tú quieres excluirme de todo?» Me levanté despacio y caminé hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa, porque Roberto sabe que si yo controlo el patrimonio familiar, nunca más podrá manipularte económicamente, porque comprende que una mujer con recursos independientes es más difícil de controlar que una mujer económicamente dependiente. Isabela me miró con una claridad que no había visto en años. «Mamá, ¿has estado tratando de protegerme todo este tiempo? ¿Incluso ahora?» «Siempre, mi amor, incluso ahora, en medio de este dolor». En ese instante, algo fundamental cambió en el tribunal. El juez Morales se inclinó hacia adelante con claro interés. Roberto parecía haberse quedado sin respiración y los miembros del jurado intercambiaron miradas significativas. «Isabela», dije para concluir, «ahora tienes toda la información. Debes decidir si vas a seguir permitiendo que otros piensen por ti o si vas a convertirte en la mujer independiente y fuerte que tu padre y yo siempre supimos que podría ser». Mi hija me miró fijamente durante un largo momento que pareció eterno. Luego se giró hacia Roberto con una expresión que combinaba desilusión, comprensión y una nueva determinación. «Su señoría», dijo Isabela con voz firme, dirigiéndose al juez, «retiro mi apoyo a esta demanda. Mi madre tiene derecho a la herencia que mi padre le dejó conscientemente». El golpe del martillo del juez resonó en la sala mientras Martínez gritaba objeciones desesperadas, pero ya era demasiado tarde. Isabela había elegido la verdad sobre la manipulación y Roberto acababa de perder no solo la batalla legal, sino la guerra psicológica más importante de su vida. La deliberación del jurado duró exactamente 42 minutos. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime y contundente. Pero el juez Morales aún no había terminado. «Señor Guerrero», dijo con voz severa, «este tribunal considera que esta demanda fue frívola y malintencionada. Usted será responsable de todos los costos legales de la defensa. Además, las pruebas presentadas sugieren un patrón de manipulación que amerita una investigación adicional por parte de las autoridades competentes». Roberto se desplomó en su silla. Martínez recogía apresuradamente sus documentos con la evidente intención de escapar. «Además», continuó el juez, «quiero que conste en acta que en mis 30 años en el tribunal pocas veces he presenciado una defensa tan profesional y meticulosa. La señora Delgado ha demostrado que la excelencia legal no se pierde con el tiempo, simplemente se refina». Después del veredicto, Isabela se acercó a mí en el pasillo. Roberto había desaparecido sin decir una palabra. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «¿me perdonas por haber dudado de ti?» La abracé como no la abrazada desde que era pequeña. «No hay nada que perdonar, mi amor. Fuiste víctima de manipulación por alguien en quien confiabas plenamente. ¿Qué haré ahora con mi matrimonio? Tomarás la mejor decisión para ti, basándote en lo que ahora sabes sobre el carácter de Roberto. Yo te apoyaré en lo que decidas». 3 meses después, Isabela había iniciado el proceso de divorcio. Roberto intentó pelear por una compensación significativa, pero cuando se enfrentó a Carmen Delgado, representándola legalmente a su propia hija, se rindió rápidamente y aceptó un acuerdo mínimo.
Resultó que no era tan valiente cuando no tenía la ventaja de la sorpresa y la manipulación. 6 meses después, tomé la decisión que había estado considerando por décadas. Reabrí mi firma legal, especializándome en proteger a mujeres de edad de los abusos financieros familiares. Mi primer caso fue ayudar a una viuda de 70 años cuyo hijo intentaba declararla incompetente para apropiarse de su casa. Isabela regresó a la universidad para completar una maestría en administración de empresas. Quiero comprender realmente todos los aspectos de los negocios, no solo confiar en que otros me digan lo que debo pensar. Un año después, mientras revisaba contratos en mi elegante nueva oficina, recibí una llamada que me hizo sonreír genuinamente. «Carmen», dijo la voz familiar del juez Morales, «tengo un caso que podría interesarte». Una empresaria exitosa está siendo demandada por sus hijastros adultos que la acusan de haber seducido y manipulado a su padre para robar su herencia. Al parecer, la consideran una simple secretaria sin educación. ¿Y cuál es la verdad? Resulta que la mujer es doctora en economía por Princeton y tiene un MBA de Wharton. Construyó su propia fortuna antes de conocer a su esposo. Reí con la primera risa completamente feliz que había tenido en años. Envíame todos los archivos del caso porque parece que el mundo está lleno de mujeres brillantes que han sido subestimadas, manipuladas y reducidas a estereotipos convenientes. Carmen Delgado había encontrado su verdadero propósito: asegurarse de que todas ellas tuvieran la oportunidad de demostrar su verdadero valor y poder. Eduardo tenía razón en su carta. Yo había construido nuestro imperio tanto como él, solo que desde la sombra, por elección propia. Pero las sombras ya no eran mi lugar. Ahora brillaba completamente bajo la luz del tribunal, y Roberto había aprendido la lección más costosa y humillante de su vida. Nunca subestimes a una mujer que ha sacrificado la gloria pública por su familia, porque cuando finalmente decide luchar abiertamente, no lo hace solo por ella misma. Lucha por todas las mujeres que han sido subestimadas, manipuladas y confinadas a roles que otros decidieron que debían ocupar. Y esa es una fuerza que puede mover montañas y cambiar vidas para siempre.